Video 2. Hemos dicho que un testamento es un documento escrito por un testador, lo cual dispone sus bienes para que sean distribuidos después de su muerte. Estamos hablando de la abolición del Antiguo Testamento. Abolición del Antiguo Testamento de los judíos. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que no vemos en ellos un testamento. Hemos constatado en ellos los milagros realizados por Jesucristo antes de su muerte. Esto no es un testamento. Los muertos resucitados antes de su muerte, vemos ciegos que han recuperado la vista antes de la muerte de Cristo, no después de su muerte. Entonces, eso no es un testamento todavía. Es que en Marcos, Lucas, Juan, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, yo no veo testamento. Yo puedo ver el anuncio de un testamento por el mismo testador, mientras que estaba concluyendo el Antiguo Testamento. Entonces, vemos leprosos y enfermos sanados por Jesucristo antes de su muerte. También vemos demonios expulsados. Vemos las multiplicaciones de panes y de pescados hechas por Jesucristo antes de su muerte. No hemos visto aquí hasta ahora a lo que se llama un testamento, de acuerdo con la definición que el autor de la carta a los hebreos nos ha proporcionado. No es un testamento. Hemos visto la narración, ¿verdad?, de las obras realizadas por Cristo antes de su muerte. Esto que estamos contemplando. Cuando vemos también, podemos ver el Nuevo Testamento fue anunciado por el testador, que es Jesucristo, o que fue Jesucristo. Entonces ahora, son dos cosas. Entonces, anunciar la venida de un testamento y realizar las obras antes de la muerte del testador o antes de la muerte entonces de alguien. Pero entonces vamos a ver entonces cómo el Nuevo Testamento fue anunciado en los libros que presentaban la conclusión del Antiguo Testamento de los judíos. Mateo 16, versículo 18. Jesús dijo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús nos dice aquí, sobre esta roca he edificado mi iglesia. Sería el tiempo pasado. Sino edificaré mi iglesia. Entonces, eso indica que en el momento en que Cristo hablaba, no había iglesia todavía. Fue en la cruz, en la sangre de Jesucristo, que la iglesia recibió su nacimiento espiritual. No fue antes de su muerte. Es decir que antes de la muerte de Cristo, donde que estaba concluyendo, estaba dando conclusión, entonces al Antiguo Testamento de los judíos. Entonces la iglesia no existía antes de la muerte del Señor. Y el que enseña la existencia de la iglesia antes de la muerte del Señor está blasfemando. Escúchame. El Nuevo Testamento nació en la sangre de Jesucristo en la cruz. La inauguración de la iglesia y del Nuevo Testamento fue ejecutada por
el Espíritu Santo en el día de Pentecostés de los judíos en el libro de los Hechos, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Regresamos.